Ajá, Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el enlace químico, los parámetros del enlace, la energía y la longitud, que son los parámetros más comunes para definir un enlace químico. Pero primero comencemos preguntándonos qué es un enlace químico. Bueno, de acuerdo a Linus Pauling, un enlace químico se establece entre dos o más átomos cuando la naturaleza de las fuerzas que intervienen entre ellos es de índole tal que al químico le es conveniente considerarlo como una especie química independiente a los átomos que dieron origen. ¿Ok? En palabras más simples, un enlace químico no es otra cosa más que la fuerza eléctrica que une dos o más átomos, porque al final del día los otros los modelamos como electrones que interactúan entre ellos, ¿ok? En la región internuclear. Quedándonos con la definición de la Universidad de Princeton, que es la fuerza eléctrica que une dos o más átomos, nosotros entonces podemos deducir el enlace químico, la energía del enlace químico. La energía del enlace no es otra cosa más que el cambio de entalpía necesario para separar o romper, disociar a un mol de estas moléculas, ¿ok? Es decir, un mol de estas moléculas en fase gaseosa, ¿ok? Para el caso del hidrógeno, de la molécula de hidrógeno, ¿ok? Es el proceso en el cual yo tengo la molécula de hidrógeno y la disocio para formar dos átomos de hidrógeno independientes. Esa es la energía de enlace y se calcula por mol de moléculas, ¿ok? ¿Ok? Esa es la entalpía. Entalpía de disociación, energía de enlace. 436 kilojoules por cada mol de moléculas. Pero ¿qué pasa si en vez de tener una molécula diatómica, tengo una molécula poliatómica como el caso del metano? Bueno, si yo lo disocio, obtendré entonces un átomo de carbono en fase gaseosa, cuatro átomos de hidrógeno en fase gaseosa y una energía total de 1660 kilojoules por cada mol de metano disociado. ¿Ok? Esto se tiene que dividir entre 4 y lo que se reporta para el enlace típico, la energía de enlace típica o la entalpía de enlace típica del carbono-hidrógeno es el promedio de estas interacciones, ¿no? Esto entre 4, ¿ok? Pero no quiero que nos quedemos con la idea de que para una molécula poliatómica la energía del enlace es el promedio de los enlaces individuales, ¿ok? Que en este caso sería 415 kilojoules por cada mol para el enlace carbono-hidrógeno individual, ¿ok? Y no es un promedio porque este enlace también depende del ambiente electromagnético en el que se encuentre los átomos involucrados o que yo quiero disociar. Es decir, los efectos estereoelectrónicos del resto de la molécula también afectan la longitud naturalmente del enlace y por ende la energía de este enlace, ¿ok? Típicamente antes de llegar a eso, ¿ok? Yo puedo tener la energía del hidrógeno, la molécula, la disociación del hidrógeno, la energía de disociación del cloro, que son 436 y 242 kilojoules por mol respectivamente. Pero la energía del aducto entre estos dos, el hidrógeno y el cloro, o el cloruro de hidrógeno, es 438 kilojoules por mol. Es decir, no es un promedio, ¿ok? Es una molécula independiente y se tiene que tratar de una manera independiente. Ahora, para el caso que les comentaba anteriormente, es decir, que el resto de la molécula también importa, puedo tener el caso del agua, y en el agua la energía de disociación oxígeno-hidrógeno, el grupo hidroxilo, es de 492 kilojoules por mol, mientras que en el caso del metanol, la energía de disociación oxígeno-hidrógeno en el hidroxilo del metanol es de 432 kilojoules por mol, es decir, hay una disminución de la energía debido a la presencia del grupo metilo. ¿Ok? Y esto es debido a nosotros lo modelamos como un traslape entre orbitales, ¿ok? Hay cierta donación de densidad electrónica entre el oxígeno y el carbono del metilo y eso es lo que conduce al debilitamiento del enlace oxígeno-hidrógeno en el metanol y no en el caso del agua, ¿ok? Pero también depende del orden de enlace. Si bien nosotros nunca hemos podido ver un enlace y una confesión triste es que los orbitales no existen. O sea, los orbitales no son otra cosa más que funciones graficadas de resoluciones monoelectrónicas de la ecuación de Schrödinger, ¿ok? Dicho de una manera súper burda, ¿ok? Es decir, los orbitales no existen, nosotros lo modelamos y modelamos que existen enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples para intentar aproximarnos a la realidad, a las propiedades reales de la molécula. Lo que nosotros sí podemos medir, ¿ok?
son las distancias de enlace, ¿ok? Es decir, la energía está relacionada intrínsecamente con la distancia de enlace y nosotros esta distancia de enlace la asociamos a lo que nosotros conocemos como orden de enlace, es decir, enlaces simples, dobles y triples, que en la vida real lo que están describiendo es la distancia a la que se encuentran un átomo de otro. Por ejemplo, tengo un enlace simple carbono-nitrógeno que tiene una energía de 305 kilojoules por mol, pero si el orden de enlace lo aumento al triple, es decir, un enlace triple en una por ejemplo, en un grupo cianuro, ¿ok? Esto se traduce en que los átomos están más cerca, ¿ok? Tengo una energía de enlace de 887 kilojoules por mol, es decir, mientras más cerca se encuentren los átomos, mayor será la energía de enlace si es que la naturaleza de sus orbitales se los permiten, porque si la naturaleza de los orbitales no se lo permite, ¿ok? No voy a poder formar órdenes de enlace superior. Ya regreso. Ajá, he vuelto. Retomando el punto en el cual les decía que la energía del enlace depende de la longitud, ¿ok? Y la longitud, una manera de medir la longitud de manera cualitativa es con el orden de enlace, ¿ok? Que es una representación de la longitud del enlace entre dos átomos, ¿ok? Tengo aquí como para ejemplificar las distintas energías de enlace del carbono-nitrógeno enlace simple, carbono-nitrógeno enlace doble y carbono-nitrógeno enlace triple. Las energías para el enlace simple son 305 kilojoules por mol, 615 para el doble y 887 kilojoules por mol para el enlace triple, mientras que las longitudes de enlace para el simple, doble y triple enlace entre carbono y nitrógeno en picómetros son 147, 130 y 116 picómetros respectivamente. Como ustedes se pueden dar cuenta, al aumentar el orden de enlace, disminuimos la longitud. Es decir, el orden de enlace es una medida cualitativa, ¿ok? De pues la longitud de enlace, ¿ok? Pero al disminuir la longitud de enlace, también estamos aumentando la energía del enlace, ¿ok? De ahí podemos nosotros entonces comprender varias cosas interesantes. La primera es que si la energía depende de la longitud, entonces la energía del enlace va a depender también del tamaño de los átomos involucrados. Mientras más grandes sean los átomos que estemos involucrando, mayor será naturalmente la distancia entre estos dos, la distancia de enlace, y por ende menor la energía. ¿Ok? Ese es el punto número uno. Y la segunda es lo que les comentaba en la parte anterior del video, es que las energías para algunos casos sí son un promedio. Por ejemplo, para el metano, calculo la energía de disociación del metano, ¿ok? Que son 4 hidrógenos, y la divido entre 4 para conocer la del carbono hidrógeno individualmente. En este caso no es un promedio, por otros efectos electrónicos, estereoelectrónicos relacionados con la naturaleza de los orbitales y cómo se traslapan entre el carbono y el nitrógeno conforme yo disminuyo la distancia entre estos dos átomos. ¿A qué voy? Si ustedes observan, la diferencia de energías entre el enlace simple y el enlace doble no es la misma a la del enlace doble y el enlace triple. Esto quiere decir que yo, multiplicando por 3 la energía del enlace simple, jamás voy a poder llegar a la energía del enlace triple. O sea, si yo la multiplico por 3, llegaría a 3 por 3 son 9, 915 kilojoules por mol, que es una energía superior a la energía real del enlace triple. Y esto es por distintos efectos electrónicos, ¿ok? Naturaleza de los orbitales, naturaleza química, ¿ok? De naturaleza de los electrones en estos átomos, ¿ok? Entonces, retomando ese punto, estas energías dependen del resto de la molécula, en mayor o menor medida, pero dependen del resto de la molécula. Estas son las energías típicas para el enlace simple, doble y triple, pero si ustedes buscan en la literatura las energías para, por ejemplo, una mina secundaria o una mina terciaria o alguna otra cosa, estas energías van a variar. O para una imina, etcétera, un imidazol, vamos a cambiar esta energía porque estamos cambiando el resto de la molécula. Naturalmente vamos a cambiar entonces la longitud del enlace, pero esto es más o menos para un simple, doble y triple. Ahora, retomando lo que les comentaba, que si la energía depende de la longitud, entonces depende también del tamaño de los átomos. Aquí tengo esta tabla con valores aproximados, o que muy cercanos a los que son en realidad, de las energías de disociación de enlace de estos halogenuros de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. ¿Ok? Típicamente, nosotros sabemos que al aumentar el número atómico, ¿ok? Al menos en una misma familia aumentamos el radio atómico y por ende el radio iónico,
¿ok? En este caso son especies negativas. El ion fluoruro es más pequeño que el cloruro, es más pequeño que el bromuro y este es más pequeño que el ion yoduro. Las energías son 564 kilojoules por mol para el primero, 431 para el segundo, 355 para el bromuro de hidrógeno y 299 para el yoduro de hidrógeno. Y podemos observar que la tendencia es clara. Conforme aumentamos el tamaño del anión, disminuimos la energía porque estamos aumentando la longitud a la que está ocurriendo este enlace. Y entonces va a resultar sumamente importante definir cuál es la distancia máxima a la que puede ocurrir un enlace. Es decir, si los átomos se encuentran muy lejos, ¿están formando un enlace o están formando una interacción intermolecular? Ya regreso. He vuelto. Retomando el punto en el cual hay que definir qué es una interacción intermolecular y qué es un enlace. El enlace covalente más débil ronda por ahí de los 150 a 155 kilojoules por mol, mientras que los puentes de hidrógeno, que ya se encuentran en el límite entre ser una interacción intermolecular o un enlace, de hecho en inglés los llaman hydrogen bond, porque algunos autores los tratan como enlaces, mientras que otros los tratan como una interacción intermolecular, varían entre los 155 y los menos de 8 kilojoules por mol. De hecho, para el agua, el enlace tiene el enlace o la interacción intermolecular tipo puente de hidrógeno tiene una energía más o menos de 18 kilojoules por mol, mientras que para el caso del fluoruro de hidrógeno son 155 kilojoules por mol y una distancia de 240 picómetros. Para el caso de las aminas con nitrógeno, el puente de hidrógeno entre nitrógeno e hidrógeno tiene una energía típica de 13 kilojoules por mol y una distancia de 290 picómetros. Nótense la diferencia abismal entre energías solo por haber variado naturalmente el tipo de átomo, ¿ok? Y un poquito la distancia, es el efecto de los dos. Mientras que para el caso del puente de hidrógeno, el hidrógeno proveniente de una amina y un oxígeno es mucho más débil. Tiene una distancia de 300 picómetros más o menos y una energía aproximada de 8 kilojoules por mol. Nótese que estas energías van a variar en función de la naturaleza estereoelectrónica del resto de la molécula. Entonces yo me atrevería a decir que el límite entre un enlace y una interacción molecular no es otra cosa más que un puente de hidrógeno. Sean felices.